Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez y hoy va a estar muy suave porque vamos a hablar del tema del perdón. Antes, para iniciar, antes que todo, cierra tus ojos y acompáñame a hacer esta oración para dar inicio. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento, Dios, para que podamos aprender, Señor. Y antes que todo, Señor, que tú seas, Señor, el que estés hablando a través de mí, Señor. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. ¿Qué es el perdón? Recibir el perdón de parte de Dios, de los demás y de uno mismo es fundamental en nuestra vida. Es necesario perdonar y ser perdonados para sanar heridas. La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Perdonar, cancelar una deuda. Cuando somos injustos con alguien, buscamos su perdón a fin de restituir la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona pese a lo que haya hecho. Te voy a compartir 3 puntos sobre el perdón. El número 1 es el perdón de Dios. La Biblia nos dice que todos necesitamos el perdón de Dios. Todos hemos cometido pecado. Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todo pecado es a la larga un acto de rebelión en contra de Dios. Salmos 51:4. Como resultado, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son perdonados, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. En Mateo 25:46 y en Juan 3:36. Te dejo esta frase que dice: no hay pecado más grande que Dios, el todo lo puede perdonar. El punto número 2 es el perdón hacia uno mismo. Dicen Romanos 8:1 y 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué no hacerlo uno mismo? Nunca seremos perfectos y siempre cometeremos acciones indebidas. Pero no es excusa para autocondenarse. Para avanzar siempre la clave será perdonarse uno mismo. Y el punto número 3 es el perdón hacia los demás. Perdonar a quien nos hiere u ofende nunca es la reacción natural. Por el contrario, nuestra naturaleza humana tiende a guardar rencor y a veces incluso buscar venganza. Por eso necesitamos aprender a perdonar. No solo es lo correcto, sino que también es lo más sano. Sin embargo, algunas veces puede ser muy difícil. Cuando perdonamos, no solo ayudamos a otros a sanar sus heridas emocionales, también estamos sanando las nuestras. Perdonar no significa justificar una acción incorrecta o hiriente. El perdón no implica que la injusticia quedará libre para siempre, pero es Dios quien finalmente decidirá qué es justo y cuándo se hará justicia. Jesucristo enseñó constantemente sobre la necesidad de perdonar a quienes nos ofenden. Cuando Pedro le preguntó si debía perdonar a una persona hasta 7 veces,
Probablemente pensó que ese número sería más que suficiente. Cristo le respondió que debía hacerlo hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 al 22. Claramente esta respuesta implica que siempre deberíamos estar dispuestos a perdonar y que no existe un límite de veces para hacerlo. Te dejo con esta frase que dice: errar es humano, perdonar es divino. Y hay otra pregunta. Dice: ¿cómo reaccionas con esta verdad? Haz un resumen, haz un comentario sobre eso, o sobre esa pregunta. Ahora, ¿cómo lo obtenemos el perdón? Afortunadamente, Dios es tierno y compasivo. Está ansioso de perdonar nuestros pecados. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea perdonarnos de manera que ha hecho provisión para nuestro perdón. El único castigo justo por nuestros pecados es la muerte. La primera parte de Romanos 6:23 declara: porque la paga de pecado es muerte. La muerte eterna es lo que hemos ganado por nuestros pecados. Dios, en su plan perfecto, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. En Juan 1:1 al 14, Jesús murió en la cruz, llevando la penalidad que merecíamos, la muerte. En 2 de Corintios 5:21 nos enseña: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús murió en la cruz, llevando el castigo que merecíamos, siendo Dios. La muerte de Jesús proveyó el perdón por los pecados del mundo entero. En 1 de Juan 2:2 proclama: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús resucitó proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 de Corintios 15:1 al 28, gloria a Dios que a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, la segunda parte de Romanos 6:23, es verdad, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quiere usted tener sus pecados perdonados? ¿Tiene un persistente sentido de culpa que no parece desaparecer? El perdón de sus pecados está disponible si usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Jesús pagó la deuda por nosotros para que pudiéramos ser perdonados. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le perdone a través de Jesús. Si usted cree que Jesús murió para pagar su perdón, entonces Él lo perdonará. En Juan 3:16 al 17 contiene este maravilloso mensaje que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Otra pregunta que les hago: ¿cómo recibimos el perdón de Dios? Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? El perdón debe de ser un estilo de vida y no una decisión de un día. A cada paso nos encontramos con situaciones y personas que nos lastiman. Debemos perdonar a nuestros padres por no ofrecernos lo que pensábamos que merecíamos, o tal vez por no estar presentes en nuestras vidas. Deberíamos perdonar a nuestros hijos que no cumplieron nuestras expectativas, o tal vez se descarriaron.
Debemos perdonar a nuestros esposos y esposas por 1000 cosas, a nuestros amigos o ex amigos. Y por último, debemos perdonarnos a nosotros mismos por lo que fue y no debió ser, por lo que pudimos y no hicimos, etcétera. Nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, que es nuestro consejero, consolador y más. Echamos a un lado nuestro orgullo y decidimos obedecer conscientemente la palabra de Dios y perdonamos. Dios honrará tu obediencia. No quedarás en vergüenza. Es curioso que en ninguna parte de la Biblia dice perdona si te piden perdón o perdona cuando te sientas el deseo de hacerlo, perdona si la persona se lo merece, etc. Solo se nos pide que perdonemos y nuestro Padre Celestial sabe mejor que nosotros perdonar. Nos trae beneficios y bendiciones mayores a las que pensábamos. Contrario a mantener una falta de perdón y raíces de amargura en nuestros corazones que solo nos estancan espiritualmente y no dejan que vivas el presente a su máxima expresión como Dios lo desea. La falta de perdón se convierte en una fortaleza que el enemigo utiliza en tu contra, trayendo condenación a tu vida y estorbando el propósito que Dios tiene para ti. Un ejemplo bíblico es cuando Jesús perdona a una pecadora, y ese ejemplo lo encontramos en Lucas 7:36 al 50. Y dice así: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí había una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió, dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. En conclusión, usted no puede ganar el perdón de Dios. No puede pagar a Dios por su perdón. Usted solamente puede recibirlo por la fe, por medio de la gracia y misericordia de Dios. Si usted desea aceptar a Jesucristo como su Salvador y recibir el perdón de Dios, aquí está una oración que usted puede hacer. Hacer esta oración o cualquier otra oración no va a salvarlo. Es solamente el confiar en Jesucristo lo que le puede librar del pecado. Esta oración es simplemente una manera de expresar a Dios su fe en Él y agradecerle por proveerle su perdón.
Dios, sé que he pecado contra ti y merezco castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía, de manera de que a través de la fe en Él yo pueda ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para la salvación. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, en el nombre de Jesús. Te dejo 4 preguntas para que reflexiones en tu hogar, en tu casa o donde estés. La primera dice, ¿crees que sea necesario perdonar y pedir perdón para seguir avanzando en tu vida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La número 2 dice, ¿consideras que todos necesitamos el perdón de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La número 3 es, ¿qué piensas al leer lo siguiente? No hay pecado más grande que Dios, que Él todo lo puede perdonar. Wow. La número 4, ¿es necesario que este momento tú te perdones o perdones a alguien más? Tómate un tiempo y medita en esto. Posteriormente considera un plan para perdonar o perdonar. Sería todo de este tema del perdón. Espero que te haya sido de bendición para tu vida. Acompáñame con esta oración para cerrar. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Dios, por este tiempo aprendido del perdón, Dios. Perdona, Dios, mis pecados, Señor. Mis pecados presentes, pasados, Señor, y futuros. Sigue transformando mi corazón, Señor, y quitando todo rencor de nuestra vida, Señor. Te bendecimos, bendice nuestra vida, bendice nuestro día, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén y amén. Cualquier duda, manda un inbox o comentario y nosotros te damos tu respuesta. Dios te bendiga.